Hola mis queridos hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a esta continuación, a esta secuencia que le estamos dando al Catecismo de San Pío X. Y hoy vamos a seguir con el numeral 211, la semana pasada nos quedamos en el numeral 210. Bueno, antes de comenzar esta enseñanza, pues vamos a hacer una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias porque estamos en este día para aprender un poco más de tu palabra a través de este santo catecismo de la Iglesia Cristiana Católica. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a entrar de lleno al catecismo de San Pío X y continuamos con el numeral número 200. Ponemos en pantalla. Muy bien, aquí está. Y vamos a comenzar. El numeral 211. ¿Debe el fiel estar unido a su propio obispo? Sí, Señor. Todo fiel eclesiástico o seglar debe de estar unido de entendimiento y de corazón a su propio obispo, en gracia y comunión con la sede apostólica. Numeral 212. ¿Cómo debe de portarse todo fiel con su propio obispo? Todo fiel eclesiástico o seglar debe reverenciar, amar y honrar a su propio obispo y prestarle obediencia en todo lo que se refiere a la cura de almas y al gobierno espiritual de la diócesis. Numeral 213. ¿De quién se ayuda el obispo en la cura de almas? El obispo en la cura de almas se ayuda de los sacerdotes y principalmente de los párrocos. Numeral 214. ¿Quién es el párroco? El párroco es un sacerdote designado para presidir y dirigir con dependencia del obispo una parte de la diócesis que se llama parroquia. Parroquia pues, es aquella estructura construida de tabiques y yeso donde nos congregamos todos los católicos, ya sea diario o los fines de semana. Muy bien, 215. ¿Cuáles son los deberes de los fieles para con su párroco? Los fieles deben estar unidos con su párroco, escucharle con docilidad y profesarle respeto y sumisión en todo lo que le atañe al régimen de la parroquia. Quinto, de la comunión de los santos. Numeral 216. ¿Qué nos enseña el 9º artículo del credo con aquellas palabras, la comunión de los santos? Con las palabras la comunión de los santos, el 9º artículo del credo nos enseña que en la Iglesia, por la íntima unión que existe entre todos sus miembros, son comunes los bienes espirituales que le pertenecen así internos como externos. Numeral 217. ¿Cuáles son en la Iglesia los bienes comunes internos? Los bienes comunes internos en la Iglesia son la gracia que se recibe en los sacramentos, la fe, la esperanza, la caridad, los méritos infinitos de Jesucristo, los merecimientos sobreabundantes de la Virgen y de los santos, y el fruto de todas las buenas obras que se hacen en la misma Iglesia. Esos son los bienes comunes internos. Numeral 218. ¿Cuáles son los bienes comunes externos de la Iglesia? Los bienes comunes externos en la Iglesia son los sacramentos, el santo sacrificio de la misa, las oraciones públicas, las funciones religiosas y las demás prácticas exteriores que unen a los fieles entre sí. Numeral 219. ¿Entran todos los hijos de la Iglesia en esta comunión de los bienes? En la comunión de los bienes internos entran los cristianos que están en gracia de Dios, pero los que están en pecado mortal no participan de estos bienes. Numeral 220. ¿Por qué no participan de estos bienes los que están en pecado mortal? Porque la gracia de Dios es la que junta a los fieles con Dios y entre sí. Por esto, los que están en pecado mortal, como no tienen gracia de Dios, la gracia de Dios, son excluidos de la comunión de los bienes espirituales. He ahí la importancia de estar por lo menos libre de pecado mortal.
no tener esos pecados mortales, pues para que podamos participar en los bienes internos y externos de la iglesia. Numeral 221. Luego, no percibe ninguna utilidad de los bienes internos espirituales de la iglesia a los cristianos que están en pecado mortal. Los cristianos que están en pecado mortal no dejan de percibir, no dejan de percibir alguna utilidad de los bienes internos y espirituales de la iglesia de que están privados. En cuanto conservan el carácter de cristiano, que es indeleble, o sea, que adquirimos a través del bautismo, y son ayudados de las oraciones y buenas obras de los fieles para alcanzar la gracia de convertirse a Dios. Numeral 222. ¿Pueden participar de los bienes externos de la iglesia los que están en pecado mortal? Los que están en pecado mortal pueden participar de los bienes externos de la iglesia con tal de que no estén separados de la iglesia por la excomunión. Excomunión quiere decir que no pueden comulgar. Muy bien. Por los miembros de esta comunión tomados en conjunto se llaman santos. Los miembros de esta comunión o de esta unión en común se llaman santos porque todos son llamados a la santidad y fueron santificados por medio del bautismo, y muchos de ellos han llegado ya a la perfecta santidad. Recuerden, mis queridos hermanos, que todos nosotros, todos los católicos, somos bautizados como lo ordenó nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y recordemos aquella parte del Evangelio donde San Juan el Bautista dice: yo os bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí los va a bautizar en el Espíritu Santo y el fuego. En el Espíritu Santo, que es santificador, y en fuego, que es purificador. Bien, seguimos adelante. Numeral 224. ¿Se extiende también al cielo y al purgatorio la comunión de los santos? Sí, Señor. La comunión de los santos se extiende también al cielo y al purgatorio, porque la caridad une las tres iglesias: la iglesia triunfante, la que está en el cielo; la iglesia purgante, la que está lavando sus vestiduras para poder entrar al cielo; y la iglesia militante, que somos todos los que estamos aquí en la tierra, pues buscando esa santificación y esa purificación. Los santos ruegan a Dios por nosotros y por las almas que están en el purgatorio, y nosotros damos honor y gloria a los santos y podemos aliviar a las almas del purgatorio aplicándoles un sufragio, misas, limosnas, indulgencias y otras buenas obras, y más la oración. Y cuando hagamos algún rosario, pues vamos a hacerlo con la intención de que vayan para esas almas que se encuentran todavía en esa zona donde están limpiando sus vestiduras para poder entrar al reino de los cielos, al cual le llamamos purgatorio. Sexto, de los que están fuera de la iglesia. ¿Quiénes son los que no pertenecen a la comunión de los santos? No pertenecen a la comunión de los santos en la otra vida los condenados, y en esta los que están fuera de la verdadera iglesia. O sea, todos los que ya se fueron al infierno, no lo digo yo, lo dice las Sagradas Escrituras, no están en comunión con los santos. Y aquí en la tierra no están en comunión con los santos los que están fuera de la iglesia católica, los que no están adentro de la iglesia católica. Bien, vamos a ver, dice 226. ¿Quiénes están fuera de la iglesia católica? Están fuera de la verdadera iglesia los infieles, los judíos, los herejes, los apóstatas, los cismáticos y los excomulgados. Aquí el Papa Pío XII pues como que sí se extralimitó a poner aquí a los judíos, ¿verdad? Yo no entiendo, no sé por qué lo habrá puesto, pero si él lo puso, pues lo tuve que leer. Pero los que están fuera de la iglesia son los infieles, los judíos, los herejes, los apóstatas, los cismáticos y los excomulgados. O sea, todo el que no está dentro de la iglesia católica, pues no está en comunión de los santos. Y aún hay muchas personas que pueden estar dentro de la iglesia católica, pero no son de la iglesia católica. Son esos católicos que van cuando les nace, o van de vez en cuando, o son los que no creen que Jesucristo está en la comunión, en la hostia,
o creen que el sacerdote no puede perdonar los pecados. También puedes estar dentro de la iglesia, pero a lo mejor estás excluido. Por eso es muy importante que pienses tus acciones y lo que dices, pues para no quedarte fuera de la iglesia católica. Numeral 227. Miren aquí, ¿quiénes son los infieles? Los infieles son los que no tienen el bautismo ni creen en Jesucristo, o porque creen y adoran falsas divinidades como los idólatras, o porque aún admitiendo al único verdadero Dios no creen en Cristo Mesías, ni como venido ya en la persona de Jesucristo, ni como que ha de venir. Tales son los mahometanos y otros semejantes. Son algunas otras religiones que no creen, bueno, ni en Dios. Numeral 228. ¿Quiénes son los judíos? Los judíos son los que profesan la ley de Moisés y no han recibido el bautismo y no creen en Jesucristo. Bueno, eso ya lo sabemos. Hay unos bautizados que tampoco creen en Jesucristo. Y hay también hijos de católicos que tampoco han recibido el bautismo. No nada más los judíos. También dentro de la Iglesia Católica hay personas que podemos señalarlos de que no están en comunión con los santos porque no han sido bautizados o ya son bautizados pero no creen en Jesucristo. Suele pasar. ¿Quiénes son los herejes? Herejes son los bautizados que rehúsan con pertinencia creer en alguna verdad revelada por Dios y enseñada como la fe por la Iglesia Católica. Por ejemplo, los arrianos, los nestorianos y las varias sectas de los protestantes. Bueno, los arrianos influyeron mucho en la Iglesia Católica, de hecho se penetraron mucho en la Iglesia Católica, que ya en la época de Constantino pues ya mandaban los arrianos dentro de la Iglesia Católica. Y los nestorianos también son una secta que se infiltró dentro de la Iglesia Católica con sus doctrinas y sus creencias. Afortunadamente, bueno, pues ya no están los arrianos ni los nestorianos, pero sí quedaron sus semillitas puestas ahí en Martín Lutero, y pues de ahí salieron todas y las muchas sectas protestantes que hoy al día pues están infectando el mundo. ¿Quiénes son los apóstatas? Fíjense, apóstatas son los que abjuran, esto es, niegan con acto externo la fe católica que antes profesaban. O sea, los que estaban antes en la Iglesia Católica y se fueron allá a una iglesia evangélica con el pastor Pepe, o se fueron a alguna iglesia protestante como los luteranos, los calvinistas, la iglesia de Zwingli, los bautistas, en fin. Hay muchas sectas y bueno, casi todas son sectas, bueno, todas son sectas. Unas son protestantes y otras se autodenominan evangélicas. Esos están llenos de católicos que antes profesaban la fe católica, y a estos se les llaman apóstatas. Y no lo dice el Papa Pío X, lo dice la Sagrada Escritura. Numeral 221. ¿Quiénes son los cismáticos? Los cismáticos son los cristianos que, sin negar explícitamente ninguna norma, ninguna dogma, se separan voluntariamente de la Iglesia de Jesucristo, esto es, de sus legítimos pastores. Son aquellos que dicen, no, pues sí, yo soy católico, pero yo no necesito congregarme, yo no creo en el Papa, no, yo no necesito ir a la iglesia a escuchar al sacerdote, yo leo la Biblia y con eso estoy tranquilo. Esos son los cismáticos, o los que empiezan a dividir a la iglesia desde dentro de la misma iglesia, con este tipo de enseñanzas. Vamos a ver, ¿quiénes son los excomulgados? Numeral 232. ¿Quiénes son los excomulgados? Los excomulgados son aquellos que por faltas gravísimas son castigados por el Papa o por el obispo con la pena de excomunión, en cuya virtud son como indignos separados del cuerpo de la iglesia que espera y desea su conversión. O sea, puede uno estar excomulgado, pero uno puede pues arrepentirse, uno puede reconocer esa falta y regresar a la Iglesia Católica, obviamente a través del obispo o de algún representante del Santo Padre. Numeral 233. ¿Debese temer la excomunión o se debe temer a la excomunión? La excomunión se debe temer grandemente porque es la pena más grave y más terrible que puede imponer la Iglesia a sus hijos
rebeldes y obstinados. Bueno, por si no lo sabían, Martín Lutero fue excomulgado. Así que ya sabrán pues dónde se encontrará el padre de los protestantes. Muy bien, continuamos. Numeral 234. ¿De qué bienes quedan privados los excomulgados? Los excomulgados quedan privados de las oraciones públicas, de los sacramentos, de las indulgencias y después de sentencia condenatoria o declaratoria, también de sepultura eclesiástica. Es muy duro ser excomulgado, no quisiera yo estar en los pellejos de uno de ellos. Numeral 235. ¿Cómo podemos ayudar en alguna manera a los excomulgados? Podemos ayudar en alguna manera a los excomulgados y a todos los que están fuera de la iglesia con saludables avisos, con oraciones y buenas obras, suplicando al Señor que por su misericordia les otorgue la gracia de convertirse a la fe y entrar en la comunión de los santos. Esto es, que regresen a la Iglesia Católica, que se retraigan de todo lo que dijeron y pensaron de la Iglesia y sus representantes. Capítulo 11 del 10º artículo. Numeral 236. ¿Qué nos enseña el 10º artículo? El perdón de los pecados. El 10º artículo del credo nos enseña que Jesucristo ha dejado a su iglesia el poder de perdonar los pecados. Dice el Evangelio que sopló sobre ellos y les dijo: se me ha dado todo el poder en los cielos y en la tierra. Id, y a los que le perdoné los pecados les serán perdonados. Y esto nada más se lo dijo a sus discípulos, no se los dijo a todo mundo. Yo una vez platicando con un hermano separado me dijo: no, es que aquí Jesucristo nos dio el poder a todos nosotros de perdonar los pecados. Le dije: mi hermano, estás muy equivocado. Cuando el Señor dio esa instrucción, nada más era exclusivamente a sus discípulos. Bueno, en ese momento pues eran 11, porque ya Judas pues se había ido del grupo, ¿sí? Entonces él dio el poder de perdonar los pecados a su iglesia, o sea, a sus apóstoles. Numeral 237. ¿Puede la iglesia perdonar toda clase de pecados? Sí, Señor, la iglesia puede perdonar todos los pecados, por muchos y graves que sean, porque Jesucristo les ha dado plena potestad para atar y desatar. Y esto es bíblico. Hay muchos protestantes que dicen que el catecismo y que obedecemos más al catecismo que la Biblia. Pues el catecismo fue hecho por medio de la Biblia, inspirado en la Biblia. Todo lo que está del catecismo fue por inspiración divina y fue basado en la Biblia, en el estudio de la Biblia. Numeral 238. ¿Quiénes son los que en la iglesia ejercen esta potestad de perdonar los pecados? Los que en la iglesia ejercen la potestad de perdonar los pecados son, en primer lugar, el Papa, que es el único que posee la plenitud de esta potestad. Luego, los obispos y, con dependencia de los obispos, los sacerdotes. Nadie más en la tierra puede perdonar los pecados más que estos personajes que acabamos de leer aquí en el catecismo de la Iglesia Católica. Parece que en los protestantes ahí se perdonan entre ellos los pecados. Bueno, seguimos. Numeral 239. ¿Cómo perdona la Iglesia los pecados? La Iglesia perdona los pecados por los méritos de Jesucristo, confiriendo los sacramentos instituidos por Él, o sea, por nuestro Señor Jesucristo, con este fin, principalmente el bautismo y la penitencia. O sea, la penitencia es la confesión, la primera comunión, para que me entiendas. Uno se confiesa y si uno vuelve a cometer pecados, pues uno se vuelve a confesar. Un hermano separado una vez me preguntó: no, pues es que eso es una burla, porque el católico se confiesa y después vuelve a pecar y se vuelve a confesar. Pues por eso, precisamente porque el Señor Jesucristo sabía que nosotros somos pecadores, por eso dejó a sus ministros, a sus embajadores, a sus representantes aquí en la tierra, pues para que nos perdonen los pecados. Obviamente la sugerencia es pues no volver a cometer los pecados, ¿verdad? Pero somos seres humanos y estamos propensos a cometer pecados. Nadie es perfecto, nadie. Todos somos pecadores aquí en la tierra. Acuérdense lo que dice San Pablo: todo aquel que diga
que no tiene pecados, es un mentiroso. Muy bien. Capítulo 12 del 11º artículo. Numeral 240. ¿Qué nos enseña el 11º artículo? La resurrección de los muertos. El 11º artículo del credo nos enseña que todos los muertos, todos los hombres resucitarán, volviendo a tomar cada alma el cuerpo que tuvo en esta vida. Numeral 241. ¿Cómo sucederá la resurrección de los muertos? La resurrección de los muertos sucederá por la virtud de Dios omnipotente, a quien nada es imposible. O sea, para Dios nada es imposible. 242. ¿Cuándo sucederá la resurrección de los muertos? La resurrección de los muertos acaecerá o sucederá al fin del mundo y entonces seguirá el juicio universal. Numeral 243. ¿Por qué ha dispuesto Dios la resurrección de los cuerpos? Dios ha dispuesto la resurrección de los cuerpos para que, habiendo el alma obrado el bien o el mal, junto con el cuerpo, sea también junto con el cuerpo premiado o castigado. Bueno, premiado o castigada, dice aquí. Numeral 244. ¿Resucitarán todos los hombres de la misma manera? No sé yo, sino que habrá grandísima diferencia entre los cuerpos de los escogidos y los cuerpos de los condenados, porque solo los cuerpos de los escogidos tendrán, a semejanza de Jesucristo resucitado, los dotes de los cuerpos gloriosos. O sea que no todos van a resucitar. O sea, si algún maloso por ahí pensaba resucitar, pues no va a resucitar porque ya estará ya tendrá la muerte eterna, que eso es allá abajo donde hace demasiado calor y no es recomendable. Numeral 240. Y todo esto está basado en la Biblia, no crean que fue invento del Papa Pío X. Todo esto está basado en las Sagradas Escrituras. Numeral 245. ¿Cuáles son los dotes que adornarán los cuerpos de los escogidos? Vamos a ver, esto está muy interesante. ¿Cuáles son los dotes que adornarán los cuerpos de los escogidos? Los dotes que adornarán los cuerpos gloriosos de los escogidos son: 1. La impasibilidad, por la que no podrán ya estar sujetos a males y dolores de ningún género, ni a la necesidad de comer, descansar o de otra cosa. 2. La claridad, con la que brillarán como el sol y como otras tantas estrellas. 3. La agilidad, con que podrán trasladarse en un momento y sin fatiga de un lugar a otro y de la tierra al cielo. 4. La sutileza, con que sin obstáculo alguno podrán penetrar cualquier cuerpo, como lo hizo Jesucristo resucitado. Numeral 246. ¿Cómo serán los cuerpos de los condenados? Los cuerpos de los condenados estarán privados de las dotes de los cuerpos gloriosos y llevarán la horrible marca de su eterna condenación. Bien, mis queridos hermanos, pues hasta aquí vamos a pararle el día de hoy. Vamos a ponerle aquí una marquita para saber que aquí nos quedamos y continuar pues en nuestra próxima secuencia de aquí de esta enseñanza de el Catecismo de San Pío X. ¿Por qué lo estamos dando a conocer? Porque mucha gente no ha de conocer este catecismo, ni ha de saber de la existencia. Esto lo tuvieron nuestros bisabuelitos. Ya en el día de hoy pues nosotros tenemos otro catecismo que vienen cosas diferentes a lo que estaba manifestado en el Catecismo de San Pío X. Muy bien, mis queridos hermanos, pues vamos a despedir esta transmisión del día de hoy, agradeciéndoles a todos ustedes pues por la atención que nos prestan a este canal. El Salto a la Fe se llama nuestro canal, y pues invitándolos a que le den like al video, compártanlo, ¿sí? Es muy importante que lo compartan y le den like. Suscríbete si aún no estás suscrito a mi canal. Esto es para que la palabra del Señor le llegue a más gente.
Hay muchos canales en YouTube que no son ni cristianos, no son católicos, y tienen miles y miles de seguidores y miles de personas los ven, y lo único que transmiten son mentiras o cosas mundanas. Entonces este canal pues no ha crecido porque tú no has querido, mi querido hermano. Ayúdame a que este canal crezca. Y te recuerdo, mi hermano, que yo no monetizo mis videos, porque yo la enseñanza la recibí gratis y gratis la comparto. Muy bien, vamos a hacer nuestra oración final y despedirnos para que estemos bien prestos en la siguiente transmisión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias por haber recibido un poquito de tu enseñanza el día de hoy y conocer pues este bendecido catecismo de tu Santa Iglesia, que es enseñanza que nos has dejado a través de las Sagradas Escrituras. Te damos gracias, Señor, porque hoy es un día especial, es un día bonito. Amanecimos y escuchamos el canto de los pájaros y hemos visto ver la brillantez del sol. Todo esto te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias en nombre de nuestro Señor Jesucristo con la oración que Él nos enseña. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, pues muchas gracias. Les doy las gracias enormemente este fin de semana y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Que se la pasen muy chévere este fin de semana. Vayan a misa. Recuerden que hay que ir a misa. Este fin de semana es precepto. Nos vemos hasta la próxima. Que Dios los colme de bendiciones. Chao.